Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Oportunidades Globales, un podcast de guía ilimitada hecho con toda la intención de brindarle a ustedes información de calidad para ayudarlos a tomar una decisión tan importante como es especializarse en el extranjero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un doctor que ha sido cliente nuestro y es gran amigo de la casa, el doctor Andrés Cervantes Martínez. ¿Cómo estás, doc? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. A ti por venir. El doctor Andrés es médico egresado de la Universidad del Norte en el 2014 y actualmente es ortopedista egresado de la Universidad de Buenos Aires. El doctor hoy nos va a compartir su experiencia de vida en Argentina y todos los pormenores que nos pueden ayudar a que tomen una decisión tan importante como es especializarse fuera de Colombia. Doc, primero que todo, ¿por qué te fuiste de Colombia? Bueno, mira, a diferencia de otros colegas que de pronto piensan en que no encuentran oportunidades acá o que prueban muchas veces tratar de especializarse acá, en mi caso yo nunca lo intenté, especializarme acá realmente. Siempre en mi corazón tuve las ganas de salir del país, vivir fuera del país, porque siempre tuve ese ejemplo de mi papá. Mi papá estuvo toda su vida viajando por temas de su profesión y su trabajo. Entonces para mí me generaba como curiosidad vivir fuera del país, conocer otra cultura, hacer algo diferente. Así que desde el primer momento en que terminé medicina en la Universidad del Norte, concluí que quería irme del país. Y después en ese momento le vendí la idea a mis padres. Obviamente, como todos los padres, no estaban muy seguros de esa decisión, pero siempre me apoyaron. Y de la misma forma como se le vendí la idea a ellos, se las vendí en ese momento a mi novia, ya hoy en día que es mi esposa, de irnos fuera del país a especializarnos, porque además tuvimos la visión y nos dimos cuenta que a futuro era una gran posibilidad estar por fuera del país, eh, teniendo en cuenta de que acá en Colombia las posibilidades de especializarse son mucho menores en comparación a países como Argentina. Y siempre quisiste ser ortopedia, Sí, siempre fue tu totalmente. objetivo. Y entonces, bueno, decides en algún momento, listo, ya Colombia no va a ser mi destino. ¿Cómo fue ese proceso para irte? ¿Cómo, o sea, obviamente tú hiciste el proceso con guía, pero cuéntanos cómo fue precisamente, cómo supiste de guía, quién te habló de guía, cómo te acompañamos en ese proceso para tu irte a Argentina. Ok. Yo realmente tenía esa idea y como por puesto por Dios, tengo un amigo que lo conozco desde el colegio, que también es médico, que también es ortopedista y se fue para allá. Y él me dijo que tenía un conocido que estaba empezando una empresa, eso fue 2015, 2016, por allá. Eh, Mi amigo José Lima, que ahora mismo creo que todavía está en Argentina y está haciendo todas las vueltas para regresarse, me dijo que conocía una empresa con la cual había empezado el proceso de homologación para irse para Argentina y me expuso y me aclaró todas las dudas que tenía respecto a ese proceso, dentro de su conocimiento, claro. Entonces con él logré contactar en ese momento a Jesús, ya que fue la primera persona con la que me contacté, y con Jesús pues me explicó cuál era todo el proceso, qué había que hacer, cuáles eran las posibilidades de ingresos, los pros y los contras, porque eso también hay que valorarlo. Claro. Y además de eso, fue muy claro y me dijo, esto es una oportunidad para tu vida, es una oportunidad que a futuro la inversión que vas a hacer no va a ser solo monetaria, sino una inversión profesional. Y de esa manera logró aclarar todas mis dudas y convencerme que la decisión que yo planteaba tomar era la adecuada. Tú hiciste ortopedia como residente, Sí, como a través del residente, examen único. exactamente. Eh, a través del examen único, pero para llegar a ese punto pasaron una infinidad de cosas que hoy en día ya nos reímos, mi esposa y yo, de las cosas, hasta el punto en que estuvimos prácticamente a una semana de regresarnos de Argentina Sí, y sin ubíquenos hacer en tiempo, nada. ¿estamos hablando de qué año? Nosotros durante todo el proceso estuvimos yendo a Argentina una sola vez, en febrero del 2017, porque Ok, nosotros empezamos el proceso con guía ilimitada por ahí creo que como en abril, en mayo del 2016, si no estoy mal. ok. Eh, Todo el tema papelería y esas Ujú. cosas. Viajamos en febrero del 2017 a Argentina, estuvimos 10 días, los tomamos como vacaciones después de estar más de 7, 8 años sin vacaciones. Eh, Fuimos allá, hicimos todo el proceso para el tema de los papeles como residente y luego regresamos a Colombia esperando el tema de la homologación. Eso fue en
sí, febrero del 2017. Entonces nos decidimos irnos para el siguiente proceso, nos fuimos por ahí como 6 meses antes, es decir, en enero, 6 meses antes del inicio de la fecha de las residencias. Nos fuimos en enero, el 20 de enero, el 19 de enero viajamos de Colombia, llegamos el 20 de enero a Argentina. Allá, gracias a Dios, estaban unos amigos de nosotros, nos recibieron y empezamos una nueva vida, la verdad. Llegaste en el 2019, enero del 2019. Ok. Y empezamos una nueva vida ya. Cuéntanos ahora otra parte de la conversación. Ajá. Esa experiencia de estar en otro país, otra cultura, otro ritmo de vida, porque Buenos Aires es, bueno, la ciudad de la furia. Totalmente. Otro sistema de educación, otro sistema de salud. ¿Cómo fue esa experiencia? Hablemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Claro. Porque no todo es color de rosa. Totalmente. ¿Cómo fue para ti todo eso? Una nueva vida. La verdad es que el choque cultural, si tú no dimensionas por ahí lo que de pronto tú crees que puede ser un choque cultural, a pesar de que se hable español, ya, las costumbres son muy distintas, es un país muy diverso, hay tantas culturas y tanto respeto por las diferentes culturas que de pronto tú te puedes equivocar inclusive hasta en una palabra que para nosotros es el común, pero de todas formas con la idea de querer especializarnos, y en eso sí somos muy persistentes, teniendo claro que queríamos especializarnos, teniendo claro hacia dónde íbamos, pues estamos dispuestos a sobrepasar cualquier dificultad, cualquier obstáculo y barrera que se nos pusiera en el camino, y de esa forma siempre afrontamos este cambio de vida. Ustedes cuando llegan a Buenos Aires, llegan primero a casa de un conocido. Sí, exactamente. Es que en general creo yo que el 90% de la gente que decide emigrar a otro país buscando un sueño de trabajo, de estudio, termina llegando siempre a un conocido. Me parece a mí que es lo más prudente, porque al final esa persona que ya tiene una casa ya tiene así sea un mes más de experiencia viviendo en esa sociedad que tú. Cuando comienzas en la universidad y tú hiciste tu especialidad con la UBA, esa primera semana, ¿cómo fue adaptarte al sistema de salud? Me imagino que es algo que pues, era distinto al de Colombia. Claro. Ese choque, ¿cómo es? Porque eso me imagino que el que se quiere ir a estudiar pensará en eso, ¿no? Sí, claro. Pero antes de llegar a ese punto quiero contarte una cosa importante. Para poder llegar a acceder nosotros, inclusive a hacer el examen, nosotros teníamos nuestro DNI y nuestra matrícula, que ambos están asociadas. Y para llegar a ese punto, como te dije en un principio, nosotros estuvimos a una semana de regresarnos de allá. La pregunta es el por qué. El por qué es porque en ese momento, desafortunadamente, y yo creo que Jamie se acuerda de esa situación, fue casi un mes estresante en que a nosotros no nos querían renovar el DNI. Ni a nosotros, ni a otros colombianos que estaban en el mismo proceso de estudio en Argentina en un posgrado y gente que vivía o que quería vivir allá. Y eso fue hasta donde comprendimos, porque fuimos como 3 veces a una cita con la vicecanciller y era un tema de un conflicto diplomático entre Colombia y Argentina. Entonces no querían renovar. Y a una semana de la fecha del examen nosotros... Exacto, y eso es importante, súper importante que pues averiguaron y vieron que no era un tema con los médicos colombianos. No. Era un tema de conflicto diplomático donde todo el mundo, ahí arrastraba a todo el mundo. Es que justamente en ese punto, cuando accedimos al servicio de guía ilimitada, Jesús fue muy claro durante la entrevista de inicio y nos dijo: nosotros hacemos toda la gestión, pero no podemos asegurar el 100% del resultado porque hay factores que no dependen de guía ilimitada. ¿Ya? Cada país tiene la potestad de admitir o de rechazar a un ciudadano que quiere inmigrar en su territorio. Así es. Entonces, nosotros sabíamos que eso no era tema de guía ilimitada y que era un tema diplomático. ¿Ya? Así que, por lo tanto, nosotros estuvimos hombro a hombro buscando la solución con Jamie, que estaba en ese momento con nosotros. Y bueno, gracias a Dios, nosotros, al no verle solución a esto y que se salía a las manos de todos, nosotros una vez nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer por lo menos el examen, que para eso tenemos acceso. Si nos renuevan o no nos renueva el documento Argentina, pues eso no depende de nadie y no podemos hacer otra cosa sino esperar. Claro. Así que decidimos esperar hasta una semana el examen, y resulta que una semana antes del examen
le sale la disposición a mi esposa y a los 2 días me sale la disposición a mí. Wow. Eso para nosotros fue un milagro divino, fue un regalo de Dios, no tenemos otra manera de decidirlo. No, y una lección de vida de que definitivamente uno tiene que estar con la garra hasta el último momento. Totalmente. Porque nosotros otro dijimos, hubiese desistido, hubiese dicho, claro, bueno, esto no va a salir, vámonos. Exactamente. Nos hablaron de muchas soluciones monetarias y no monetarias en ese sentido, nunca accedimos, la verdad, nunca hemos pensado en que hay cosas que se tienen que resolver así, la verdad es que no. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, hasta donde nos permita esto, vamos a pelearla, que era hasta hacer el examen. Si de ahí en adelante se puede entrar a la residencia, bien. Si no se puede entrar, nos devolvemos para Colombia y la luchamos allá. Okay. O sea, eso lo teníamos claro. Entonces, después de eso, hicimos el examen y logramos acceder a la residencia. En el caso de mi esposa, la residencia a la que pudo haber accedido fue en Mar del Plata. Okay. ¿Ya? Y yo, en ese momento, ella tenía su DNI vigente, yo no lo tenía vigente. Ni la disposición para la renovación de la matrícula, que era una condición sine qua non para poder acceder al cupo, no me la habían renovado. Entonces, yo en la primera adjudicación no participé. Okay. ¿Ya? Ella sí participó, accedió a una residencia, pero dadas las condiciones en las que estamos viviendo, que estamos en Capital, ella irse hasta Mar del Plata era muy complicado. Además de que en ese momento esa residencia no daba posibilidad de homologación aquí en Colombia porque no tenía ciertas acreditaciones, algo así. Así que a través de un amigo en común, Luis Cote, que él también hizo parte del proceso después de nosotros con Guía Ilimitada, sí, el doctor. Bueno, ellos dos lograron acceder como becarios al Hospital Manuel Roca a través de la UBA. Y así fue que ella logró terminar su residencia. En mi caso, puntualmente, yo, como te digo, no entré en la primera adjudicación. En la segunda adjudicación adjudiqué por desconocimiento a un hospital que quedaba a 1 hora y media de mi casa, pero ese no era realmente el problema. El problema es que ese hospital no tenía curso superior de la UBA, entonces no me servía a mí. Así que me tocó esperar hasta la tercera adjudicación o segunda readjudicación. Y casualmente, la semana de la segunda readjudicación, mi esposa me dice, ¿por qué no llamas a José, que es el amigo que nos recibió en Argentina, y pregúntale si él conoce a alguien que tenga un cupo en el hospital? Bueno, listo, no tengo nada que perder, vamos a llamar. Le escribí y casualmente me dice, sí, yo tengo un amigo que está haciendo la residencia en el Hospital Bernardo Hussein en Vicente López, que para que puedas dimensionar, nosotros estamos viviendo en Palermo, ¿ya? En el Palermo Soho, en el corazón de Palermo. Y ese hospital quedaba 40 minutos en bus desde la casa, desde donde nosotros vivíamos hasta allá. No es lejos realmente, está cerca para algunas distancias en Buenos Aires. Claro que sí. Entonces le pregunté, él me pasó el contacto de esa persona y conversé con ella por teléfono y después me dijo, bueno, ven, te invito al hospital para que lo conozcas. Entré al hospital y la verdad que quedé admirado. Para mí fue hermosa la experiencia de entrar al hospital porque me sentí muy identificado por las instalaciones, por el ambiente, el sector por donde está el hospital, que es un sector bonito, ahí en Vicente López. Entonces llegué a ese hospital, lo conocí y casualmente me dice, lo gracioso de todo, me dice, esta plaza quedó disponible de la primera adjudicación porque el médico que estaba renunció y por problemas administrativos el centro educativo del hospital no avisó a la provincia de que la resortearan. Por lo tanto, nunca entró al segundo sorteo. Es que eso es algo que quería explicar porque a lo mejor no todo el mundo entiende qué es eso de readjudicación. Claro. Son tantas las plazas que hay en Argentina, porque son muchísimas, que al principio llaman y hacen una primera adjudicación, es decir, llaman a los que pasan el examen y les dicen, bueno, listo, estas son las opciones que tienen. Y la gente comienza a elegir. ¿Qué pasa? En ese proceso hay gente que renuncia por diversas razones. Porque no les gusta, porque se dan cuenta que no era ahí, porque querían estar en otro lado y adjudicaron otro lado por error o porque creían que no tenían la posibilidad. Pasan 1.000.000 de escenarios. Inclusive hay personas que adjudican a una especialidad que no querían, era por no quedarse sin hacer algo. Exactamente. Que también sucede.
porque en Argentina las especialidades que más compiten son anestesiología, dermatología, oftalmología. Traumatología. Sí, Traumatología también es bastante repetida. exactamente, pero la diferencia es que en ortopedia y traumatología hay muchas más cupos, Ujú. ¿ya? Solo que hay gente que va a ciertos hospitales y un tip que les doy yo, que ya estuve allá, no necesariamente entrar a una residencia de renombre, llámese hospital italiano, hospital británico, hospital alemán, no te asegura que tu crecimiento profesional vaya a ser óptimo. Así es. Tú puedes entrar a una residencia en un hospital público, que desde mi punto de vista en Argentina es la mejor opción, porque la posibilidad que tú tienes de operar y lo que nosotros llamamos en el argot médico, ensuciarte las manos de paciente, Ujú. es mucho mayor porque el volumen de pacientes que atiendes en el Alto. sistema público es más alto Claro que y sí. tienes menos limitaciones de políticas médicas, políticas sociales, no, porque la gente sabe que en esos hospitales hay médicos formándose y por lo tanto son más dados a permitir que la formación se dé de la mejor manera. Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor es especializarse en un hospital público, en ese sentido. Que es un dato no menor porque uno acá tiene como un concepto diferente, ¿no? Que Exacto. acá uno tiene que buscar es la clínica privada, la prepagada, o sea, porque es diferente, es el sistema. Y por eso te preguntaba eso, la diferencia entre los sistemas de salud, porque uno puede irse de Colombia con una idea y llegas allá y la realidad es otra. Resulta ser Totalmente. que lo que te va a ti permitir tener todo ese conocimiento, más allá de que cuando llegues a Colombia probablemente trabajes en la salud privada, es eso, es estar en el campo de batalla, sobre todo con esas especialidades que son clínicas, que ustedes tienen que estar, mejor dicho, encima, como le digo yo, Totalmente, así es. a los amigos de mi esposo echando cuchillo, porque esa es la única manera que tienen ustedes realmente de aprender Así es. y de tener toda esa experticia que luego traen de vuelta a Colombia. Totalmente. Es que la medicina y más que todo las especialidades quirúrgicas es un proceso de repetición. Así es. Porque nosotros tenemos ya técnicas quirúrgicas descritas, cómo hacer la cirugía. Y a medida que tú la repites, eso lo vas memorizando. Hasta el punto en que si se te presenta algo que está por fuera de eso, ya hablamos de complicaciones y te permite en tu crecimiento aumentarlo. ¿Por qué? Porque ya sabes que esto se salió de lo que tienes descrito, esto se resolvió de esta manera, entonces ya lo anexas a ese conocimiento. Y para llegar a ese punto tienes que tener gran volumen de pacientes. Así es. La ventaja que puedes tener por ahí en estas clínicas privadas o en estos hospitales privados es que ellos de pronto tienen un enfoque más de investigación, ¿ya? Porque estos hospitales publican bastante, hacen muchas publicaciones. Y dependiendo del enfoque que tú quieras darle a tu vida profesional, es bueno o es malo estar de un lado o estar de otro. Claro. Eso no quiere decir que tú en el hospital público no puedes hacer publicaciones. Por el contrario, puedes hacer publicaciones. Yo participé en talleres, participé en congresos de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología, hice publicaciones también. Entonces, eso depende en gran mayoría de ti. Y el que dependa de ti también es otra cosa importante que hay que decirle a la gente, que sepan que en Argentina la formación, desde mi punto de vista y lo que yo sentí, un 70% depende de cada uno, ¿ya? Allá la formación no van a estar detrás tuyo diciéndote haz esto, haz lo otro, porque la realidad es que el sistema de salud en Argentina, los residentes son la mano de obra barata para el sistema de salud público, ¿ya? Porque en Argentina el concepto de médico general como nosotros lo vemos no existe, ¿ya? Los médicos como nosotros que emigramos hacia Argentina, las posibilidades de empleo se reducen muchísimo, hasta el punto en que a veces puedes conseguir un turno dentro de una urgencia, ¿ya? Conteniendo el contacto con alguien, o el mayor servicio de trabajo que tienes son los sistemas de ambulancias privados que hay allá. Así es. Entonces, el campo de trabajo que uno tiene allá como médico general con el título que uno sale de acá es muy reducido porque obviamente el sistema de salud y el sistema de educación es totalmente diferente. Claro. Y llegando a ese punto, podemos comparar el sistema de salud. El sistema de salud en Argentina, la mayoría es público, ¿ya? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. El sistema público te permite que mayor cantidad de pacientes puedan acceder a especialistas más rápido porque el sistema de salud público está manejado por residentes o por especialistas en su gran mayoría. Sin embargo,
el que tú accedas a un sistema de salud público con un especialista y una cita inmediatamente no implica que la calidad del servicio va a ser mejor. Exacto. ¿Ya? Que es otra cosa que hay que aclarar. Porque tú puedes tener un médico con mucho conocimiento, puedes tener un médico que está muy capacitado, que te diagnostique a ti de una enfermedad y te diga, bueno, el tratamiento es X o Y. Pero si ese médico después no tiene las herramientas para poder hacerte el tratamiento a ti, no sirve de nada. Así es. Y es una realidad. Y con eso, te digo, una experiencia personal. Nosotros tuvimos, cuando yo empecé mi residencia en ese hospital, al ser un hospital público, a pesar de ser un hospital público, tenía muchos recursos porque el municipio de Vicente López es un municipio que maneja muchos recursos en Argentina. Pero a pesar de eso, habían situaciones en las que nosotros teníamos que decirle al paciente, tienes una artrosis de cadera, hay que ponerte una prótesis, pero la casa comercial me dice que no puede importar los insumos por tema de impuestos, por ponerte un ejemplo. Entonces me toca reprogramarte para dentro de un año porque ellos no tienen seguridad si van a poder importar este año el insumo o no. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que de nada te sirve a ti acceder a la cita con el especialista si ese especialista después no tiene los recursos para resolverte el problema. Es una realidad y eso nosotros al principio no lo vimos. Es una realidad de Latinoamérica, porque acá tampoco es que no va a ser distinto si estás con la salud pública, con la salud privada. Exactamente, Un poquito lo que más. es Lo que la pasa es que diferencia. también hay que irle explicando a la gente algo también. Argentina particularmente es cíclica. Argentina pasa de estar en la cresta de la ola a estar en el fondo del mar y volver a estar, o sea, y es algo histórico, cultural de ellos. Entonces, Les gusta vivir al límite. Sí, y son súper extremistas y pasan eso de extremos a otros. Entonces, hay años específicos donde están, mejor dicho, rajuñando la pared y de repente tú los ves en la cresta de la ola. Entonces, sí, a mí me pasó cuando llegué, claro. También. Cuando nosotros llegamos, yo me fui, las que no saben, la mayoría sabe que mi esposo fue especialista, hizo todo en Argentina. Cuando nosotros llegamos, estaba Macri. Claro. Y en su mejor momento, el dólar, eso es una maravilla, la plata rendía impresionante, imagínense, la gente de Argentina mandaba plata para Colombia. Claro. Una maravilla. Y en 4 años, porque nosotros llegamos en el último año de Macri y luego gana Cristina Kirchner, y es que una cosa es contarles y otra cosa es ver, o sea, el debacle. Que muy probablemente sea lo que ahora pasa con Milei a la inversa. Exacto. Porque es que ellos son cíclicos de extrema derecha a extrema izquierda y viceversa. Por eso es que para nosotros, cuando los clientes, ahorita que está como ese desasosiego en Argentina que la gente no sabe, la verdad que nosotros tratamos de transmitirles que no se agobien tanto porque es que Argentina siempre ha estado así. Sí. O sea, Argentina nunca ha sido un país perfecta armonía, que nunca, para nada. Ellos, y yo creo que hasta cierto punto les gusta ese drama. Es su manera de darle sabor a la vida. De darle pasión al día a día, porque es una realidad. Y entiendo perfectamente lo que comentas porque así y lo vivimos. Claro. No solamente en Argentina, aquí también en Colombia, de una manera distinta, también se está viviendo como que esa polarización de pasar de un gobierno de un lado al otro. Y claro. Para bien o para mal, los que tenemos las consecuencias somos precisamente pues los ciudadanos. Exactamente. Y en ese sentido sí, tienes razón. Nosotros también vivimos eso. A comienzo del 2019 nosotros mandábamos plata de Argentina a Colombia sin ningún problema. Así. Y allá nos alcanzaba la plata. Entonces yo el ejemplo que les pongo a la gente para que me entiendan la dimensión del cambio tan abismal es que cuando nosotros llegamos a Argentina, un litro de leche podía costarte 20 pesos argentinos. Y cuando nos vinimos de Argentina, ese litro de leche llegó a costar 300 pesos argentinos. Sí. Entonces, eso es un cambio abismal. O el otro ejemplo es que yo les digo, yo ganaba X cantidad de plata cuando el primer mes como residente y cuando terminé me subieron el sueldo 10 veces más porque cada 3 meses me subían el sueldo. Pero a diferencia del rubro en el que yo estaba, los médicos, que también se lo explicamos siempre a nuestros clientes, el sector de la salud tiene la ventaja de que ustedes los van nivelando en cierta manera, aunque haya crisis económica, el sector de la salud, sobre todo los médicos, los nivelan de cierta forma. Que, como dices tú, es que es inevitable que el sistema de salud lo nivelen, porque como les dije anteriormente,
no existe el concepto de médico general al que uno está acostumbrado, Así es. lo que implica que los médicos generales esa función los cumplen los residentes. Así es. Entonces los residentes terminan siendo empleados del Estado. Y Así como el es. Estado es tan grande en Argentina, lo que abarca el Estado en Argentina es tan grande, ellos tienen la obligación legal de ajustarle el sueldo a los empleados. Empleados públicos. Entonces, como te dije, el ejemplo, yo llegué ganando como residente 30.000 pesos argentinos y cuando salí de la residencia después del cuarto año ganaba más de 10 veces lo que empecé ganando. Así es. Y cada 3 meses me iban haciendo un ajuste del 20-30% del sueldo y de esa manera iba subiendo el sueldo. Que al final del día lo que te permitía era mantener tu calidad de vida. Porque Exactamente. que ese es otro tema también. Uno cuando hace estos procesos de migración, uno va con un objetivo. En el caso de ustedes van con un objetivo que es estudiar. Exactamente. Obviamente manteniendo pues los estándares, porque tampoco uno va a dejar su casa para meterse uno en una cueva. Totalmente. Pero eso implica esfuerzo. implica esfuerzos y sacrificios también. Totalmente. Que a lo mejor tenemos en nuestra casa, en la casa de nuestros papás, unas comodidades específicas que a lo mejor no vamos a tener allá, pero es parte del proceso de madurar y de crecer como seres humanos. Totalmente. Y para eso yo tuve un primo que se especializó allá en Argentina, por fuera de Guía Ilimitada, y cuando llegué allá lo primero fue que me dijo, vea primo, uno viene acá buscando un objetivo. Usted piense como especialista, pero viva como estudiante. Así es. Y nosotros tomamos eso como un ejemplo. Nosotros, no te voy a decir que teníamos los mayores lujos, ¿no? Teníamos un monoambiente, un apartamento modesto. Si queríamos salir, salíamos. Habían veces en que no se podía salir porque no nos daba la plata para salir, como igual pasa acá. Si tú te vas a vivir solo, fuera de que te mantengan tus papás, fuera de que estés con alguien, y te haces cargo de tus cosas, te darás cuenta que hay días en los que tienes que ajustar más porque no te alcanza la plata y no puedes gastar de más porque entonces quedas endeudado. Entonces eso es una realidad que mucha gente a veces no entiende. Y hay otros que les gusta disfrutar la vida gastando más, paseando más, y eso también lo entiendo y yo lo respeto, pero para llegar a ese punto entonces tienen que conseguirse otro trabajo adicional a la residencia. Y mi esposa y yo, como nosotros fuimos con el objetivo de estudiar, ¿ya? Y en la medida de lo posible conocimos, paseamos y ese tipo de cosas, pero nuestro principal objetivo era el estudio. Entonces, yo por lo menos como residente nunca tuve un trabajo adicional, ¿ya? Los trabajos adicionales que tenía los hacía dentro de la misma residencia porque ahí hay otro punto que luego que estás en la residencia te das cuenta. En mi caso por lo menos, nosotros en los residentes de tercer y cuarto año teníamos la posibilidad de hacer reemplazos de guardia, que es lo que llamaría un reemplazo de turno de un especialista en Colombia. Entonces nos pagaban esos turnos de 24 horas como un extra al sueldo. Entonces tú al mes podías hacerte 1, 2 o a veces hasta 3, o a veces los especialistas se iban 30 días porque así es la política ya de vacaciones, que por cada año te dan 30 días a los empleados del Estado. Entonces el especialista se iba 30 días y ese especialista iba una vez a la semana a hacer el turno, entonces eran un mes completo en los que tú cubrías ese turno de la urgencia y lo que representaba el 50, el 70, el 75% del sueldo base tuyo. Claro. ¿Ya? Entonces, de esa manera también tenías un ingreso dentro de la misma residencia sin necesidad realmente de buscarte un trabajo adicional. Que no era constante, sí, cierto, pero ahí va dentro de tu madurez saber cómo manejar esos ingresos eventuales, pero siempre tenías esa posibilidad. Y eso no sé la verdad, decir que sí sería mentir. No sé si en los hospitales, en las clínicas privadas pase eso. Yo te hablo del sistema público, porque el sistema público sí sé que eso ocurre. Y en este tema de trabajo dentro del mismo sistema público, cuando tú empiezas a hacer la residencia y vas creciendo y ascendiendo, los especialistas que son profesores tuyos a veces te dicen, bueno, ¿quieres ganarte un poco más de plata? Puedes ir a este hospital a cubrir este turno tal día, a cubrir este turno otro tal día. Doc, y para ir cerrando un poquito, ya estás de vuelta a Colombia. Sí. ¿En qué estatus estás? Yo ahora mismo estoy en el proceso de homologación. ¿Ya? En el proceso de homologación, teóricamente son de 3 a 4 meses, pero desafortunadamente con todo este revuelo político que hay en Argentina, ese proceso se ha retrasado. Y no depende de nadie, sino de la política en Argentina, que se pueda avanzar. Entonces, estoy en ese proceso. Afortunadamente yo estoy acá
trabajando con un grupo de ortopedistas que me recibieron, obviamente no como ortopedista, pero estoy como asistente quirúrgico, hago consulta con él, opero con él, veo pacientes hospitalizados con él, entonces me mantengo en el medio y eso me genera un sueldo a mí. Claro. Entonces, así que nada, estoy en el proceso de homologación, esperando que salga, porque por lo que vislumbro a futuro, se ve bueno todo. Sí, claro que se ven buenas oportunidades. Claro que sí. La verdad, hoy en día, en retrospectiva, no me arrepiento de haber tomado la decisión de haber viajado a Argentina. Yo creo que todo lo que hablaste, estoy extasiada con toda la información que nos diste, súper agradecida de verdad que hayas venido, que hayas sacado un tiempo para compartir con nosotros. Espero que toda esta información sea de gran utilidad para ustedes. El doctor Andrés Cervantes, médico ortopedista traumatólogo, ¿cierto? Egresado de la Universidad de Buenos Aires, próximamente disponible para ustedes acá en Colombia. Gracias por acompañarnos.